Hola amigos que están sintonizando EWTN. Hoy estamos en un nuevo programa de H2O, la fórmula de la vida eterna. Mi nombre es Francisco Abello y voy a estar aquí durante estos minutos compartiendo la experiencia de un nuevo programa. Hoy tenemos un desafío gigante. El tema del día de hoy sin duda alguna va a tocar tu corazón y te va a invitar a poder avanzar en tu vida y concretar ese propósito de felicidad que cada uno de nosotros tiene. Tú sabes, H2O es más que un concepto, es un nuevo estilo de vida, una invitación a vivir de manera diferente, a mirar con ojos de eternidad. ¿Cuáles son aquellos acontecimientos que están pasando hoy en tu vida? Yo te invito a que los puedas mirar desde la eternidad del corazón de Dios, porque Él en H2O te está invitando a poder tener una nueva experiencia. Hoy tenemos una temática sensacional. En los capítulos anteriores habíamos hablado acerca de que la sed es nada y la imagen es todo. De que muchas veces nuestra importancia por la apariencia es mucho más importante que la sed que hay en medio de nuestro corazón. También hablamos de la bebida de fantasía, una temática que vamos a trabajar el día de hoy también, ya que la temática de este día va relacionada a la anterior. Hoy vamos a hablar de algo que sin duda va a ser bueno para ti. Yo te invito a que te prepares, que puedas invitar a todos tus amigos ahí en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todos los lugares, para que puedas avisarle que ya estamos empezando. Aquí, H2O, la fórmula de la vida eterna. Vamos a hablar el día de hoy acerca de una experiencia interesante. El tercer capítulo habla acerca de los efectos secundarios. El título del programa de hoy es Efectos secundarios. ¿Cuáles son los efectos secundarios? ¿Qué es un efecto secundario? ¿Cómo afectan la vida de los jóvenes los efectos secundarios? ¿Y cómo nosotros podemos identificarlos para poder salir de esos efectos secundarios que no nos permiten avanzar hacia nuestro propósito de felicidad, a ese propósito que Dios tiene para nosotros en nuestro corazón y en nuestra propia vida? Querido joven, ¿qué es un efecto secundario? Cuando muchas veces nosotros vamos a un medicamento, cuando muchas veces nosotros nos encontramos con algún fármaco, detrás de la caja del fármaco dice cuidado con el uso de este medicamento en tales y tales circunstancias porque puede tener efectos colaterales o efectos secundarios. Un efecto secundario es algo que nosotros no quisiéramos que pasara, pero simplemente pasa. Un efecto secundario es algo que está allí patente, un invitado que nadie invitó, pero que está ahí en medio de nuestra vida. Un efecto secundario muchas veces es una actitud, es una forma de vida, es una decisión que nosotros no tomamos y que nosotros no le hemos abierto paso en medio de nuestra vida. Un efecto secundario es aquello que está inserto en medio de nuestra vida, pero que tú no has decidido que esté en ese lugar. ¿Cómo me puede preguntar alguno, Francisco? ¿Cómo si yo decido todo sobre mi vida? Cuidado, joven, porque muchas veces cuando nosotros abrimos puertas hacia los caminos alternativos, como hablábamos en el capítulo anterior, hacia las bebidas de fantasía, hay efectos secundarios de haber bebido esa bebida de fantasía. ¿Cómo así? Muchas veces hemos indagado en cosas que no van en el camino de Dios propiamente y nos afectan directamente en nuestra vida. Nuestras actitudes van respondiendo conforme a eso. Hoy vamos a hablar de esto, de los efectos secundarios y la sintomatología que hay en los jóvenes. ¿Cómo se manifiesta un efecto secundario en el corazón de un joven? ¿Cuáles son los síntomas que arrojan estos efectos secundarios en medio de nuestra vida? Muchas veces nuestra forma de ser no responde a la esencia de nuestro corazón. Muchas veces nuestra forma de ser no responde a lo que verdaderamente somos. Ya hay actitudes, hay decisiones y comportamientos en medio de nuestra realidad que no van de la mano con lo que nosotros somos, pero que no sabemos por qué están ahí. Por ejemplo, alguno, cuando mamá pide algo o cuando papá pide algo y yo contesto de mala manera, cuando contesto de una manera grosera, quizás está ahí. O quizás cuando yo uso malas palabras, está ahí también, pero no responde a algo que yo quisiera hacer. Muchas veces está, pero no nos damos cuenta que nos está afectando directamente en medio de nuestra vida. Muchas veces es una costumbre y mala costumbre que está dentro de nosotros, pero que no responde a la esencia de nuestro corazón. Tenemos que partir de un principio en el capítulo de hoy, y es que tú y yo hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. El capítulo 1 del libro del Génesis nos habla de que tú y yo fuimos creados por Dios. Yo no tengo duda de eso, es un principio que te comparto. Quizás tú hoy no tenías idea de eso, pero tú eres criatura, has sido creado por Dios, has sido pensado desde la eternidad.
Es más, hay un profeta en el Antiguo Testamento llamado Jeremías que dice, el capítulo 1, versículo 5, que desde el vientre de la madre ya conocía a Jeremías. Así a nosotros, mucho antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos conocía. Es posible que ni siquiera tu mamá te haya pensado, tu papá te haya pensado, nadie te haya pensado. Quizás eres uno como yo que no estaba en la lista de lo que iba a venir. Pero estamos aquí porque Dios nos pensó desde la eternidad. Esto, en otras palabras, quiere decir, querido amigo, que cada uno de nosotros ha sido pensado y creado por Dios, a su imagen y semejanza. Entonces, si tenemos un Dios alegre, si creemos en un Dios que es feliz, si creemos en un Dios que lo hace todo, que hace nueva todas las cosas y que llena nuestro corazón, que no es un Dios amargado, triste y que no es un Dios que de alguna u otra manera tiene conductas que yo tengo, ¿por qué yo tengo esas conductas? Esas conductas están en medio de nuestra vida, nuestros comportamientos son de esa manera porque hemos dejado entrar en nuestra historia a un infiltrado. Sí, compadre, tienes un infiltrado en tu vida y no te has dado cuenta. Quizás hay un comportamiento que no va de la mano con lo que tú estás hecho por parte de Dios. Quizás hay una actitud en tu vida que no corresponde y ese es un invitado que nadie invitó y que se metió en tu casa. Yo no sé si alguna vez tú hiciste una fiesta, yo no sé si tú alguna vez celebraste un cumpleaños. En Chile nosotros le decimos a la gente que va a las fiestas sin avisar paracaidistas, porque es como que caen y nadie los invitó. Bueno, muchas veces en nuestra vida hay un paracaidista. Hay una película que me encanta que se llama Shrek para siempre. No sé si tú la viste, a mí me encantó. Pero Shrek, iniciando esto, se encuentra con que toda su vida es una rutina, que tiene que mudar a sus 3 hijos, que tiene que escuchar a su esposa, que finalmente ha perdido la esencia de lo que es Shrek, que es un ogro. Y cuando él pierde esa esencia, él desea en lo profundo de su corazón poder volver a ser ogro. Y se encuentra con un mago o con un hada, con un mágico, con un encantador en el bosque, que es muy conocido, tiene un nombre muy raro que yo no voy a decir aquí porque no me quiero equivocar, pero es como Rampunskiski, algo así. Cuando él se encuentra con él, le pide poder volver a ser ogro, pero cuando finalmente decide que este mago haga eso sobre su vida, él le tiene que entregar algo a cambio. Y Shrek le entrega únicamente un día de su vida. Lo que él no sabía es que Shrek le entrega el día en que nació. Entonces, toda su historia, toda su realidad, toda su vida desapareció. ¿Te acuerdas de esa película? Bueno, yo me acuerdo de eso. Que haya desaparecido su mujer, que hayan desaparecido sus hijos, que haya desaparecido Burro, su mejor amigo, el que habla como yo, que no para en ni un momento, quiere decir de alguna u otra manera que él no supo cuál era la letra chica del contrato y hay una situación que no estaba invitada que llegó a su vida. Muchas veces pasa eso en medio de nuestra vida con los efectos secundarios. Muchas veces nosotros creemos que hay cosas que no van a pasar y acontecer por beber una bebida de fantasía. ¿Recordamos lo que es una bebida de fantasía? Un camino alternativo a la felicidad, un camino corto a una sensación, a una experiencia que parece a momentos espectacular, pero que no sacia simplemente tu sed. Y muchas veces, gracias a que bebimos de esa agua fantasiosa, como decíamos en el capítulo anterior, nosotros estamos teniendo una consecuencia, que es un efecto secundario, un efecto colateral. Y estamos viviendo de esa manera. A Shrek le pasó lo mismo, la misma historia para Shrek. Entonces, si hay una frase para este programa, como hemos dicho, una frase para cada uno de estos programas, es decirte, hay un invitado en tu vida el cual está entrando sin saber que ha sido invitado por ti. En otras palabras, hay un huésped en tu vida que no está siendo invitado. Y en la Sagrada Escritura, nosotros nos encontramos con un ejemplo de acerca de los efectos secundarios y de esta sintomatología que muchas veces nosotros no podemos visualizar porque creemos que es parte de nuestra vida, pero simplemente es un alojado en nuestra historia. Y quisiera llevarte acerca de uno de los hombres que a mí más me gusta de la Sagrada Escritura. Uno de los hombres que más me gusta de la palabra de Dios es Pedro. Sí, el buen Peter. ¿Se acuerdan de Pedro? ¿Qué saben de él? ¿Qué saben de su historia? ¿Qué saben de su vida? Pedro se conoce por varias cosas. Primeramente, lamentablemente, por lo malo, ¿no? Que negó 3 veces a Jesús. ¿Sí? Fue él.
También fue el que le cortó la oreja a Malco, claro, lo sabemos. También Pedro fue el que caminó sobre las aguas y se hundió. Bueno, llevamos 3 recuerdos que a veces no son de lo mejor, pero es verdad, la gente siempre nos recuerda a lo mejor no por lo bueno. Hay gente que hace bulla por las cosas malas y no por la buena, pero Pedro sabemos que es un hombre de Dios, sabemos que Pedro es el consentido del corazón de Dios. Y yo quiero demostrarte que Pedro, finalmente, sabemos bien, es la piedra angular de la iglesia. Y hoy quiero hablarte de esto. ¿Qué tiene que ver Pedro con un efecto secundario? Nos encontramos con estas palabras. En el capítulo 21 del Evangelio de Juan dice lo siguiente: poco después Jesús se apareció otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea. En esto dijo Pedro: voy a pescar. Los otros dijeron: vamos contigo. Salieron juntos y subieron a la barca, pero aquella noche no lograron pescar nada. Al amanecer se presentó Jesús en la orilla del lago, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? No. Él les dijo: echen la red al lado derecho de la barca y encontrarán peces. Ellos la echaron y la red se llenó de tal cantidad de peces que por poco podían moverla. Entonces el discípulo a quien Jesús tanto amaba le dijo a Pedro, ahí está el Peter: es el Señor. Al oír Simón Pedro que era el Señor, se puso la túnica, pues estaba sin ella, y se lanzó al agua. Los otros 2 discípulos llegaron hasta la orilla en la barca, arrastrando la red llena de peces, pues no era mucha la distancia que los separaba de tierra, más o menos unos 100 metros. Alguno me mira raro y dice: hey, Fran, ¿qué tiene que ver esto con los efectos secundarios? ¿Dónde está el efecto secundario? Yo sé que tú ya lo viste, pero yo te lo voy a decir. Yo te quiero hacer una pregunta, joven. ¿Tú te recuerdas a qué había sido llamado Pedro inicialmente por Jesús? Cuando se encuentra en el lago Genesaret por primera vez con él. Lo podemos ver en el capítulo 5 del Evangelio de Lucas. En el versículo 1 al 11 nos encontramos con algo espectacular. Dice que Pedro se encontró con Jesús y que la muchedumbre estaba agolpada frente a Jesús y Jesús necesitaba predicarle a la gente. Entonces Jesús le pide la barca a Pedro, se sube en la barca y empieza a predicar. Luego de esto le dice que eche la barca mar adentro porque van a pescar de día. Y finalmente de este relato dice que pescan tal cantidad de peces que las redes también se rompían como en este pasaje. Pero el texto nos dice que finalmente Pedro en el versículo 10 y 11, dejándolo todo, a pesar de que tuvo miedo, cayó de rodillas frente a Jesús, siguió a Jesús. Y Jesús le dijo: tú vas a ser desde hoy pescador de hombres. ¿De qué? De hombres. ¡Ey! No es que no te haya escuchado. ¿De qué? De hombres. Ok. 3 años después, estamos aquí en el Evangelio. ¿Qué está pescando Pedro? Está pescando peces. A ver, ¿pero a qué estaba llamado Pedro primeramente, inicialmente, en su llamado original, inicial? A ser un pescador de hombres. ¿Y está pescando peces? No. Tranquilo, no es que yo te esté molestando, que me esté haciendo el sordo, que piense que no te estoy escuchando. Lo que estoy haciendo en este programa es haciéndote ver que hay aquí una sintomatología en la vida de Pedro. Pedro volvió a pescar peces. ¿Y por qué Pedro volvió a pescar peces en el mar? Yo me pregunto, porque Pedro, una vez que se enteró de que Jesús estaba muerto, hagamos este ejemplo. Jesús llama a Pedro y le dice que va a ser pescador de hombres y Pedro le entrega la vida. Dice que lo dejó todo, que dejó su familia, que dejó la suegra, cosa no tan difícil creo yo, pero que la dejó, es una broma. Y finalmente se fue con Jesús. Invirtió tiempo, invirtió espacio, invirtió una vida completa, dejó de trabajar para dedicarse a Jesús. Y hasta esa mañana del capítulo 21 de San Juan, únicamente se da cuenta que Jesús es un bulto, de que Jesús está muerto, de que Jesús lo bajaron de la cruz. Él se enteró de eso. Entonces se le clava en el corazón a Pedro un sentimiento de tristeza, sin duda alguna, un sentimiento de amargura, un sentimiento de desilusión, un sentimiento de que lo ha dado todo, pero que él finalmente no recibe nada. Entonces, ¿qué hace finalmente Pedro una vez que estuvo en esa circunstancia? Finalmente, cuando se sintió que lo perdió todo, finalmente cuando sintió que ya no daba para más, cuando sintió que finalmente
en su vida el sentido de la vida, que era darle su corazón a Jesús, se le había acabado, volvió a hacer lo que hacía antes. Volvió a pescar peces. Pero ¿cuál es el llamado de Pedro, querido amigo que estás escuchando HDioSO y viendo HDioSO? El llamado que tiene Pedro es a ser pescador de hombres. Porque creen entonces que cuando se vio pescando peces, se encontró con Jesús. Dice que Juan, el discípulo al que más amaba, porque él mismo se dice a sí mismo, yo hubiese escrito un evangelio, también me hubiese puesto el más lindo de todo, el excelente, dice que le dice, es el Señor. Y dice que cuando Pedro lo vio, yo me imagino esa escena, yo quiero que te vayas ahí, que la imagines, porque de pronto me imagino a Pedro pescando con una red, pescando, y de pronto le dicen que está Jesús. Y Jesús está en la orilla y le dice, no contaban con mi astucia, como el Chapulín Colorado. Yo pienso que Jesús estaba así y de pronto Pedro, que estaba así, hizo, no te metas porque esta agua está muy helada. No es así. Yo creo que él trató de pasar inadvertido porque no contaba con la astucia de que Jesús resucitara. Es tanto así que el relato, tú te vas a dar cuenta, dice que él se puso la túnica y se tiró al mar. Por favor, a ver, para. Es que se puso la túnica y se tiró al mar. Yo creo que cuando él se ve no haciendo lo que Dios le llama y se encuentra con Jesús en medio de la orilla, lo que Pedro hace es sentirse absolutamente desnudo. Entonces, se pone lo primero que pilla y se tira y nada 100 metros, no es poco. Hay algo interesante, dice que Jesús se lo lleva a la orilla, que de pronto se lo lleva a la orilla y le habla. Yo no sé cómo habrá sido porque Juan no lo dice en este texto, pero yo me imagino que cuando se fue con Jesús, se fue así como nosotros, como compadres. Lo abrazó y le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contestó, tú sabes que yo te amo. Bueno, no es que Jesús estuviese sordo. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, te amo, tú sabes que te amo. Y finalmente le pregunta una tercera vez, Pedro, ¿me amas? Sí, tú sabes que yo te amo. Las primeras 2 veces fueron, Pedro, ¿me quieres? Y finalmente me amas. Pero no es que Jesús le pregunte 3 veces a Pedro porque lo esté perdonando 3 veces. Cuidado, yo no tengo un Dios que perdona después de 3 días. Tengo un Dios que perdona de manera instantánea. Porque cuando tú muchas veces has caído, cuando yo muchas veces he caído, el perdón de Dios está inmediatamente en medio de nuestra vida sobre nuestro corazón. Querido joven, hay un evangelio que relata de que cuando Pedro lo negó, Jesús lo miró. Yo quiero creer que en ese mismo instante fue el mismo Jesús que mirándolo en el mismo instante en que lo había negado, lo perdonó. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace Jesús hablándole 3 veces de esto? Rectificando su corazón, rectificando su vida. ¿Por qué? Porque es imposible poder servirle y seguirle por medio de una herida. Porque a través de esas manifestaciones que muchas veces se manifiestan distintas sintomatologías. Pedro había vuelto a pescar. Jesús llegó en el momento justo y cortó esa cadena evolutiva. Para mí hay una cadena evolutiva que muchas veces marca la sintomatología de nuestro corazón y de los efectos secundarios. Primeramente, una emoción. ¿Y cuál es la emoción? Eso que se siente inmediatamente después de que pasa una situación. Por ejemplo, en el caso de Pedro, supo que Jesús había muerto y sintió una emoción de fracaso. Cuando tú siembras una emoción, cosechas un sentimiento, una sensación, un sentimiento. Cuando tú siembras una emoción, cosechas un sentimiento. Luego de ese sentimiento de tristeza que se había cosechado en el corazón de Pedro, cuando sembró ese sentimiento, cosechó un pensamiento. Ese pensamiento lo llevó a pensar en manera de fracasado, en angustiado, en frustrado, en que no lo logró, en que el Dios por el cual Él le dio la vida estaba muerto. Cuando tú siembras ese pensamiento en tu vida, tú cosechas un acto. Y yo creo que Pedro en ese instante se fue a pescar. Cuando tú siembras un acto, cosechas un hábito. Y cuando tú siembras un hábito, cosechas carácter. Querido joven, hablamos en el capítulo anterior que el carácter es esa
experiencia que yo voy teniendo y que me hace actuar de una manera distinta. Temperamento dijimos que era justamente lo que viene de manera hereditaria y personalidad, la unión de estos dos. Yo te quiero invitar a algo. ¿Cuál es esa emoción? ¿Cuál es ese sentimiento? ¿Cuál es ese acto que hay en tu vida que no va conforme al propósito de Dios y que está como un invitado al cual nadie ha invitado a tu vida? ¿Cuál es esa experiencia que hay en tu vida, esa actitud que no corresponde a ese principio de bendición que Dios tiene para tu vida y que está en ese lugar? Yo quiero decirte el día de hoy que tienes que sacarlo de tu vida, porque Jesús llega a tiempo en medio de nuestra historia al igual que Pedro. Pedro recibió esta sintomatología. Si quieres yo te lo puedo repetir para que una vez más lo puedas asimilar. Emoción, sentimiento, pensamiento, acto, hábito, carácter. Y si hay que agregar alguna más, diría propósito, y luego del propósito la felicidad. Tú eres el único, junto con Dios, que puede descubrir cuál es ese efecto secundario que está viendo en tu vida. ¿Cuál es esa actitud que quizás te está haciendo hoy día ser un pescador de hombres más? ¿Cuál es ese acto que está ahí que nunca invitaste? ¿Cuál es esa conducta reiterativa que no te permite llegar al propósito que Dios tiene para tu vida? ¿Cuál es esa actitud que tú estás teniendo para no alcanzar esta fórmula de la vida eterna que se llama H-Dios-O, la fórmula de la vida eterna? Yo te quiero invitar a que tú nos puedas escribir. Quiero saber de ti. Quiero saber de qué estás pensando. ¿Qué te parece este efecto secundario? ¿Hay efectos secundarios en tu vida? Escríbelo ahí. Usa el hashtag que tenemos que es H-Dios-O. O también nos puedes escribir en el Facebook o también en el Twitter. Queremos saber, porque esto no es solamente un monólogo, sino que es una interlocución contigo que estás en tu casa. Estoy seguro de que Dios está haciendo cosas a través de ti y a través de este programa y queremos saberlas. ¿Cuáles son estas circunstancias que hay en medio de tu vida? ¿Cuáles son estas circunstancias que están afectando? No olvides que el efecto secundario que muchas veces está en medio de nuestra vida no nos da aviso. Muchas veces tomamos un camino alternativo a nuestra felicidad y hay una conducta que nos está afectando directamente en nuestro comportamiento y en nuestra forma de ser. Quiero decirte algo, Dios te creó con una inocencia. Mucha gente nos habla acerca del pecado original, pero poca gente nos habla acerca del principio de la inocencia original. Tú has sido inocente desde el inicio. Hay cosas que yo he ido aprendiendo. Por ejemplo, el miedo. El miedo es una conducta, y ya está estudiado, que es una conducta adquirida. Nadie cuando nace le tiene miedo a la oscuridad. Hasta que alguno por ahí violenta nuestra inocencia original y nos dice, oye, en la oscuridad te va a aparecer el cuco. En la oscuridad te va a aparecer el fantasma. En la oscuridad te va a aparecer la llorona. ¡Hey! ¡Cuidado! Hay cosas que muchas veces crees que no son parte de tu vida. Yo te quiero invitar para que puedas identificar, querido amigo, cuál es ese efecto secundario, cuál es ese paracaidista que hay en tu vida, que ha caído en tu corazón y que tú no has invitado a la fiesta de tu vida. Así como Pedro identificó en ese momento preciso cuál era ese sentimiento. Un sentimiento de fracaso, de angustia, de soledad, de haberlo perdido todo, de haberlo invertido todo y haberlo perdido todo. Lo hizo pescar peces. Pero finalmente Dios en nuestra vida viene a nuestro encuentro para rectificar nuestro corazón. Querido joven, yo quiero invitarte a que puedas el día de hoy a tener una experiencia de Dios en medio de nuestro corazón. Y quiero invitarte a que podamos orar. Vamos a pedirle al Dios de la vida, ahí donde estás. Yo no quiero invitarte a nada más. Yo simplemente lo que quiero hacer es a dialogar con Dios, invitarte. No quiero proponerte nada más ni involucrarte en nada más que poder estar junto y pasar tiempo con Dios. ¡Ey! Dios no es ese que muchas veces te pintan tan lejano. Está ahí, en medio de tu vida, en medio de tu corazón. Y es Dios el que quiere estar con nosotros. No necesitamos ninguna forma para estar con Dios. Simplemente tenemos que ser nosotros mismos. Y yo te quiero invitar a orar. Dios, en este día quiero pedirte por cada uno de los que están escuchando y viendo este programa H-Dios-O, la fórmula de la vida eterna. Yo sé, Jesús, que en tu corazón tú tienes a todos los jóvenes de América Latina, de Iberoamérica, y que vas a alcanzar la necesidad de cada uno de ellos.
Te pido que hoy seamos capaces de poder identificar cuál es ese efecto secundario que está atacando y mordiendo nuestro corazón, no permitiendo alcanzar la felicidad y ese propósito que tú tienes para nosotros. Dios, tú siempre tienes la última palabra en medio de nuestra vida y de nuestro corazón. Yo te pido que en cada necesidad de cada uno de los jóvenes que sintoniza este programa, tú puedas bendecirle y llenarle. Y yo te invito a decirle conmigo esta frase: Señor, te pido en este día que puedas ayudarme a descubrir cuál es ese invitado que está en mi vida que yo jamás invité. Te quiero invitar a que tú puedas venir a mi corazón para poder identificar y encontrarme contigo de la misma manera en que Pedro se encontró contigo en la orilla, para poder testificar de que tú eres un Dios que me bendice y me llena. En el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, te quiero invitar a que nos puedas escribir y puedas comentar acerca de este programa en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales. Haz bulla de lo que está pasando. Somos una nueva generación, generación H2O, la fórmula de la vida eterna. Y si quieres saber un poco más de este programa, te invitamos a visitar nuestros sitios web y también a leer el libro H2O, la fórmula de la vida eterna. Estoy seguro de que este material va a cambiar tu vida y va a llenar tu corazón, porque ha sido pensado desde la eternidad para ti, ha sido pensado por Dios para tu vida, para que tú puedas alcanzar tu propósito de felicidad. No lo olvides, más que un concepto, es un nuevo estilo de vida, una invitación a ser diferente. H2O aquí en WTN. Nos vemos, hasta la próxima, que esté bien, chao. Descarga la aplicación de H2O en tu smartphone o tablet absolutamente gratis en Apple Store y Google Play y te enterarás de todo el acontecer de esta versión para la juventud.